de lo que tenemos aquí, pues vamos a checar, ¿no? Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer para la parte del método de Navier-Stokes es sacar el gradiente de temperatura, ¿sale? Esto pues ya lo habíamos sacado, que en este caso es, para sacar el gradiente de temperatura pues siempre vamos a tener que restar, en este caso, el valor de la temperatura más alta, menos, en este caso, la parte anterior, 205 menos 188, le corresponde a un valor de 17. Y siempre se tiene que colocar el valor del delta T frente pues a la temperatura más grande, ¿de acuerdo? Porque a veces cometemos el error, ¿no? Y no, en realidad no sé por qué, pues de, por ejemplo, aquí colocar, no sé, 98 menos 75 y colocar el 23 aquí. Recuerden que, digamos, el delta T se tiene que colocar en donde nosotros vamos a hacer el corte o en donde nosotros pensamos justamente hacer el corte. Entonces, no sé, digamos, si quiero yo hacer el corte entre B y C, pues claramente tenemos que aprovechar la diferencia que hay entre 188 y 205, ¿no? No sé, me imagino trabajar en 200. Entonces, este delta T, pues claramente tiene que ser parte o pues de la diferencia entre estos dos, ¿no? Entonces les digo, 188 menos 135 son 53 y el delta o este gradiente lo estoy colocando frente al 188. 135 menos 98 son 37. Ahí sí ven algún error me dicen, ¿no? Y 98 menos 75 son 23. Ahora, recuerden que, por ejemplo, el mismo problema me está obligando a que D y E no se pueden separar. Entonces, como D y E no se pueden separar, pues prácticamente aquí yo tendría que colocar, no sé, ajá. Porque pues, como no puedo separarlos, digamos que el corte me obliga a que sea siempre entre A y D. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aún así lo voy a dejar aquí para explicar, insisto, el método de Navier-Stokes. Así, digamos, si tuviéramos el método completo. La única diferencia es que cuando uno no se puede separar, pues no colocamos el gradiente de separación. Como D y E no se puede separar, pues entonces 98 menos 75, pues no lo tendría que colocar aquí. Sin embargo, para, digamos, llevar a cabo esta secuencia, o para, no sé, en este caso, pues llevar a cabo los ejemplos, voy a empezar con esto, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo con cómo se saca este delta T y sobre todo, dónde se coloca el delta T? ¿Enfrente de quién? ¿Sí se entiende? Es muy importante que ustedes pongan esa nota, ¿no? O al menos lo coloquen así, pues para que no se vayan a confundir. Porque ese delta T, pues claramente lo vamos a multiplicar en un momento dado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, sale. Bueno, entonces lo que sí ahora es, si se fijan, ya tengo dos columnas más para mi tabla, que en este caso es mi factor F, y CFS, que en este caso es el coeficiente de separación, ¿no? O el coeficiente de facilidad de separación. Entonces, la facilidad nosotros ya la vamos a estar, digamos, como que midiendo, ¿no? Entre comillas, como tal. O ya tenemos, en este caso, una magnitud para decir, ah, mira, pues esta separación es más fácil que la otra, que es el CFS. Bueno, lo primero que yo voy a obtener es el factor F, ¿sale? Bueno, para poder obtener este factor F, lo único que necesito es lo siguiente. El factor F va a ser igual al flujo de componentes en el domo sobre el flujo de componentes en el fondo de las separaciones posibles, ¿va? Ok, entonces, a ver, creo que mejor sí lo voy a poner aquí el guión, ya me convencí. Ok, vuelvo a repetir, el factor F va a ser, si quieren quito esto y ahorita lo desarrollo. A ver, es el flujo de componentes en el domo sobre el flujo de componentes en el fondo, ¿de acuerdo? O en la base, ajá, de pues mi separación, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a plantear todas las separaciones posibles, ¿sale? Las separaciones posibles, nosotros tenemos esta mezcla de entrada, E de AB, ¿sí? ¿No? Entonces el corte pues lo puedo hacer aquí, luego el corte lo puedo hacer acá, ay, me faltó poner el corte lo puedo hacer aquí, o el corte lo puedo hacer acá. Recuerden que E y D, en este caso, van juntos. E y D van juntos. Entonces, yo tengo que hacer todas las separaciones posibles y evaluarlas, ¿de acuerdo? Y sacar ese factor F. Entonces, para la primera separación, pues nosotros tendríamos la separación E de ABC, ¿no? E de arriba y ABC aquí abajito, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a poner esto
Aquí. Nosotros tenemos que evaluar todas las separaciones posibles, todas, hay que evaluar todas, ¿de acuerdo? Hay que evaluar, en este caso, ED con ABC, ajá, ED ABC, ED AB, guión en ese caso C. Entonces tengo que sacar este factor F para, pues prácticamente todas estas separaciones. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos 3 separaciones, ¿sale? Porque E y D, pues no se pueden separar, entonces voy a calcular este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de aquí. En este caso, pues son todas las separaciones en donde tenemos un delta, ¿de acuerdo? O en este caso un potencial para poder llevar a cabo la separación. Entonces, nosotros tenemos que sacar, insisto, el flujo de componentes en el domo sobre el flujo de componentes en el fondo, ¿sale? Bueno, entonces voy a empezar con la primera separación, que sería esta que puse aquí en amarillo, ¿no? ED ABC, que de hecho ya está calculado de este lado. Entonces tengo que sumar el flujo de E y D, ajá, porque son los flujos que hay en el domo. En este caso el domo pues es la parte de arriba, y el fondo o base es la parte que tenemos en este caso de abajo, que es digamos un líquido y en este caso el vapor, ¿no? Entonces voy a sumar el flujo de E y D y voy a sumar el flujo de A, B y C. Entonces E y D tienen un flujo de 165 y 90, ¿no? Acá está. Y el flujo de ABC son 195, 100. No, acá está. 195, 100. Ok. Entonces aquí, pues lo que voy a sacar es pues, calcular ese factor F, ¿sale? Entonces voy a dejar 4 decimales, yo creo que está bien. Entonces serían 0.8644, ¿sale? Entonces, insisto, siempre va a ser de esta manera, ¿no? Flujo de componentes en el domo y flujo de componentes en el fondo. Y voy a calcular este factor F. ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo aquí? Sí, profe. Ok. Ahora, este factor F tiene una condición. El factor F no puede valer más de 1, ¿de acuerdo? O sea, lo máximo que puede valer es 1, ajá. Entonces siempre se debe de encontrar entre 0 y 1. Entonces aquí viene pues nada más la condición como pues realmente importante. Si el factor F me llega a valer más de 1, entonces yo tengo que sacarle la inversa para obtener, digamos, ese valor, pues, digamos, menor a 1, ¿sale? Entonces, por ejemplo, no sé, si aquí me diera 1.5, entonces a eso le saco la inversa y obtengo mi factor F. Ese factor F no puede valer más de 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Aquí no tengo ninguna bronca porque pues el factor F me da de 0.8644. Entonces, otra cuestión importante. Como nosotros estamos viendo la primera separación que es E de A, B y C, nosotros vamos a colocar este valor de 0.8644 justamente enfrente pues del potencial en donde nosotros vamos a hacer el corte. Como vamos a hacer el corte entre A y D, entonces este valor de 0.8644 claramente tendríamos que colocarlo en donde nosotros veríamos el 37, es decir, 135 entre 98 siempre se coloca el factor, en este caso F, frente a, digamos, la temperatura mayor. Es decir, sigue exactamente la misma regla del delta T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo salió este valor? ¿Se entiende cómo se coloca? ¿Se entiende dónde se coloca? ¿Todos bien? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Podría profe. repetir de nuevo en dónde se coloca? Sí, como nosotros estamos haciendo la separación entre E D A B C, o sea, estamos haciendo el corte aquí entre A y D, pues claramente tenemos que colocarlo en donde digamos el componente que tiene la temperatura mayor, y así como colocamos el mismo delta T, ajá, cuando hicimos nuestros gradientes, por ejemplo, restamos 135 menos 98, ajá, y este delta T lo colocamos frente al donde tiene el valor de temperatura de ebullición pues más alto. Entonces aquí es lo mismo. Como nosotros estamos haciendo la separación ED con ABC, entonces este factor F se tiene que colocar frente, pues obviamente al 37 o frente a, en este caso, el 135. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. Ok, sale. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Hay alguien que no le quede claro por qué estoy haciendo esto? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, nosotros tenemos que evaluar pues todas las separaciones posibles, ¿de acuerdo?
Entonces ahora la siguiente separación, pues prácticamente tendría que ser EDA con BC. Entonces ahora vamos a evaluar esa separación, ¿no? Entonces yo les recomiendo que ustedes vayan dibujando, ¿de acuerdo? Pues por la parte para poder sacar el flujo de F de esta manera. O sea, no lo hagan, digamos, como tal, como mental, porque, digo, más vale, ¿no? O sea, esto es muy sencillo. Entonces, para que no se vayan a equivocar, entonces lo hagan así, ¿va? Bueno, entonces vamos a tener igual F. Ahora voy a evaluar, digamos, la separación roja, ¿no? EDA, en este caso, slash BC. Ok, entonces me toca aquí, que es flujo de componentes en el domo. Sería, en este caso, el flujo de E, el flujo de D y el flujo de A. EDA, que son 165, 90, 100. Ajá. Y el flujo de componentes en el fondo, que sería el flujo de B y el flujo de C. Entonces, si nosotros vemos esta parte, pues me va a dar un valor de F, en este caso mayor a 1. Ajá. Entonces tengo que, pues prácticamente corregir este valor, porque el valor de F no puede dar mayor a 1, ¿sale? Entonces lo que tengo que hacer, pues, es sacarle la inversa, ¿de acuerdo? O invertir los valores, es lo mismo, ¿no? Invertir los valores del fondo e invertir los valores del DOM. O sea, prácticamente sacarle, en ese caso, la inversa, ¿sale? ¿Se entiende esta parte de por qué tengo que sacarle la inversa o por qué tengo que invertir los valores? Porque el valor de F Sí, profe. no puede salir más de 1. O sea, prácticamente es eso, nada más. Bueno, entonces como el valor de F no puede salir más de 1, pues entonces voy a invertir, en este caso, los flujos así. O prácticamente lo único que tendría que hacer sería, a ver, esto, ¿no? Que tenemos acá. Bueno, digo, ya que me fijé que salió mayor a 1, ¿no? Entonces ya que vi que salió mayor a 1, pues lo único que tengo que hacer es sacar, insisto, la inversa, ¿no? Entonces digo, ok, salió así de esta forma, entonces le saco la inversa, o lo que es lo mismo, pues invierto los valores, ¿no? Nada más. Entonces domo, fondo y domo, lo que ustedes quieran en este caso colocar. Entonces nada más fíjense que efectivamente el valor haya salido en este caso como tal, ¿no? Así como lo estoy comentando. Y pues, bueno, me tiene que salir algo parecido a lo que tengo de este lado, ¿no? Que es .5492. ¿Está bien ese valor? Sí, profesor. Ok, entonces lo voy a poner Sí, aquí. profe. .5492. Bueno, entonces, como el valor F salió mayor a 1, pues ya saben, ¿no? Ok, entonces esta de acá lo voy a quitar. No sé, en realidad da lo mismo. Si lo inviertes o si sacas, en este caso, la inversa, es exactamente lo mismo. Entonces ahora, pues lo que voy a hacer es colocar este valor F o este factor F frente, pues obviamente a mi delta T. Sale. Como la separación la estoy haciendo entre EDA, B y C, la separación es entre, digamos, el corte, perdón, es entre A y B. Y claramente B debe de tener el punto de ebullición más alto. Entonces este valor de .5492 lo voy a colocar enfrente de B, ¿no? Entonces en este caso sería, B tiene una temperatura de ebullición de 188 y aquí voy a colocar justamente ese factor, que es el .5492. ¿Sale? ¿Alguna pregunta de ese factor F? ¿Todo bien? Va. Bueno. Ok, entonces ahora nada le falta hacer, pues, la última evaluación del primer corte. Bien, me queda EDAB, en este caso con C. Entonces en la parte del fondo, pues estoy colocando los flujos de E, D, A y B, y en el flujo, en este caso, del domo C. Claramente, si el otro ya me dio mayor a 1, este con mayor razón me va a dar mayor a 1, ¿no? Son más componentes. Entonces ahora lo que tengo que hacer, pues justamente es volver a calcular este factor, que me da de 4.5, y lo que voy a hacer, pues, es sacarle la inversa, ¿sale? Entonces, flujo de componentes en el fondo, E, D, A y B, que son estos de acá. Flujo de componentes en el domo, en este caso solamente me quedaría C. Ajá. Entonces el factor me da de 4.5. Pues nada más le voy a sacar, en este caso, la inversa. ¿Sale? Que lo hice en otra diapositiva, que lo hice de este lado. Lo voy a poner aquí luego. Prácticamente les digo, si ya sabía que el otro me iba a dar así, este con mayor razón, pues debe de cumplir la condición, ¿no? Al menos 1. Y este de acá.
la menos 1, ¿no? Y bueno, ¿cuánto me da 4.5 a la menos 1? 0.22. Ok, punto 22, ¿no? Ok, entonces digo, aquí lo debo de tener, punto 22, 22, lo borro aquí. Es para obtener ese valor, entonces punto 22, 22. Y entonces, pues este valor de punto 22, 22, digo, el corte está entre B y C. El que tiene mayor temperatura de ebullición es C. Entonces este punto 22, 22 se tiene que tomar o se tiene que poner frente a C. Así como está. ¿De acuerdo? Y ya. Y prácticamente ya sería hasta aquí esta parte, ¿no? Ok, ahora, ya calculamos la parte de, pues, lo que es el delta T, ya calculamos lo que es F, y ahora me falta, pues, calcular lo que es el CFS, o sea, el coeficiente de facilidad de separación. Hasta aquí queda claro cómo calcular ese factor F. La verdad es que es muy sencillo. O sea, lo único, al menos yo, que puedo detectar y que he detectado, digamos, que ustedes se llegan a equivocar, es que colocan mal F. O sea, F lo ponen frente al componente que no es. Y eso sería como lo único. Entonces, si ustedes ponen atención a dónde se tiene que colocar ese F y el por qué, entonces no deberían de tener ningún problema. Siempre tienen que fijarse, a ver, ¿en dónde estoy haciendo el corte? Ah, el corte es entre B y C. ¿Quién tiene la temperatura mayor? No, pues C. Ah, entonces ese factor se pone frente a C, ¿no? Que en este caso sería lo que les comentaba, este C, ¿no? No, que estoy haciendo el corte entre A y B. ¿Quién tiene la temperatura de ebullición más alta? No, pues B. Entonces este punto 5492 se tiene que colocar frente a B. Sería este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no vayan a regarla en colocar... Incluso si lo volteamos, ¿verdad, profesor? Para que dé menor que 1, sigue siendo enfrente de la temperatura más alta. Sí, siempre. Porque este factor F lo que me está diciendo es, digamos, no todavía la facilidad, pero sí tiene que ver en este caso... Es como una relación, ¿no? Sí. Entre flujos, Entre flujos, sí, claro. de corrientes de cada uno, a dónde se van a ir. Exacto. Entonces, nada más tiene que colocarlo siempre enfrente de donde está el valor de la temperatura mayor, ¿no? Entonces les comentaba, no sé, el primerito. Tenemos ED, ABC, ok, el corte lo estoy haciendo entre D y A. Entonces, el que tiene mayor temperatura de ebullición es A. Entonces, este punto 8644 se tiene que colocar frente a A. Ajá. Al igual que el delta T. Entonces, es exactamente el mismo como tal procedimiento. ¿Va? Ok. Preguntas. ¿No? Ok, ahora voy a calcular el coeficiente de facilidad de separación, que es el CFS. Y obviamente para poder calcular el coeficiente de facilidad de separación, basta con multiplicar mi delta T por mi valor de F. Entonces aquí, por ejemplo, voy a insertar una ecuación. A ver. Bueno, creo que está en la parte de abajo, ¿no? Pero quiero que aquí lo quiero insertar yo. Ok, entonces lo que les comentaba. Lo que tengo que hacer ahora, a continuación, es calcular este CFS. Este valor de este CFS, pues es, ahora sí, el coeficiente de facilidad de separación. Es mediante el cual yo voy a tomar una decisión para poder llevar a cabo, pues, en este caso, mi cálculo, ¿no? O mi separación, o para poner mi tren separador. Básicamente lo que hay que hacer es multiplicar F por, en este caso, mi delta T, ¿sale? Entonces, para poder obtener este coeficiente, vamos a multiplicar delta T por F o F por delta T y así nosotros vamos a obtener este coeficiente de facilidad, ¿sale? Entonces ya lo tenía de este lado, nada más que lo tengo al revés, delta T por F y nosotros vamos a obtener pues lo siguiente, ¿no? Déjenme quitarle esto, que extraño, no me acuerdo por qué le puse esto. Bueno, entonces vamos a obtener, yo creo que lo puse porque son los colores correspondientes a los separadores que utilicé. Bueno, entonces vamos a obtener el valor del coeficiente de facilidad de separación y lo único que estoy haciendo pues prácticamente es, en este caso, multiplicar, ¿sale? Multiplicar esta parte, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que 37 por .8644 me da 31.98, 53 por .5492 me da 29.1 y 17 por .2222 me da el valor de 3.77. Entonces sí,
Ya con esto que tengo en pantalla, yo ya puedo evaluar, mira, pues la separación más sencilla, ¿cuál va a ser? Pues el que tenga el valor más alto del coeficiente de facilidad de separación. Ahora, si se fijan, el valor más alto se encuentra en el corte entre D y A, es decir, quitando ED con ABC. Y el valor más bajo, pues en este caso se ve en el corte de B y C, que es el de 3.77. Claramente pues tiene que ver, por ejemplo, con las temperaturas de ebullición, pero también tiene que ver pues con la parte de los flujos. Entonces, si se fijan, digamos que la separación que hay entre, bueno, esto lo voy a poner así, denme un minuto, para que pueda rayar, ¿no? Ok, entonces les comentaba, el coeficiente de facilidad de separación más alto pues es el de 31.98, y recuerden que este coeficiente de facilidad representa separar A, B, C con E y D, ¿no? Entonces, ese sería este de facilidad 31.98, casi 32. Pero, por ejemplo, o sea, no es tan grande, ¿no? A comparación, por ejemplo, del 29.1. Porque para el 29.1, pues también voy a tener un coeficiente de, pues casi la misma magnitud, ¿no? Que sería el corte EDA con BC. Pero bueno, aquí nos vamos a ir realmente a los números. Y a pesar de que no es un coeficiente lo suficientemente, digamos, como tal, que esté tan separado, aquí, este sí, o sea, de plano este no. Es el coeficiente, pues obviamente más bajo. Y lo que me indica es que no debes de quitarse al principio, porque es el que tiene la facilidad pues más baja. Entonces, esto que yo voy a hacer a continuación, pues es decir, ok, en función del coeficiente de facilidad de separación de CFS, yo voy a decir que la separación que voy a llevar a cabo, pues es la que me marca el coeficiente de 32. Es decir, ABC con E y D. ¿De acuerdo? Que sería prácticamente este que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de explicar? ¿Se entiende por qué debo de llevar a cabo esa separación? Preguntas. ¿Todos de acuerdo? Pregunta de cómo se calcula CFS. Ahora igual, no la vayan a regar, ¿no? Si ustedes ya ven que el coeficiente de facilidad de separación el mayor está frente a, entonces el corte se hace aquí, ¿no? No van a hacer el corte acá abajo. Porque imagínense, ¿no? Si el corte se hiciera abajo, entonces el corte de C, ¿a quién se lo van a hacer? ¿No? No se puede. Entonces, este de acá es la primera separación que yo voy a plantear, ¿no? E de ABC con ED con A, B y C. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, profe, a mí me podría explicar lo del corte. Es que, bueno, yo pensé en hacerlo precisamente donde dijo que no era, Ok. ahí abajo de A. Ok, bien. Bueno, en función justamente de lo que hemos venido haciendo, bueno, hasta ahorita, por ejemplo, nosotros lo vamos a explicar desde el principio. Recuerden que, digamos, nuestro primer paso es calcular justamente nuestro gradiente. Pero ese gradiente, ¿por qué se calcula de esta manera? Bueno, tiene una razón de ser. Cuando nosotros estamos, digamos, no sé, vamos a empezar con lo sencillito. Con lo sencillito y nos vamos a ir a lo difícil. Vamos a suponer que tuviéramos E y D. Cuando calculamos E y D, o nada más tenemos E y D, pues prácticamente tenemos dos sustancias, ¿de acuerdo? Que sería la de 75 y la de 98. Entonces, la única separación que yo puedo llevar a cabo, pues es, en este caso, digamos, E/D, ¿no? Y nada más. Pero justamente lo que yo les comentaba, nosotros siempre tenemos que identificar dónde está la temperatura de ebullición mayor. Siempre, siempre, siempre. Entonces, la temperatura de ebullición mayor le corresponde al 98. Entonces, este aquí, que sería todo este renglón, siempre va a ser mi renglón de referencia. Como, pues sí, no es algo que esté como tal dicho, ¿no? Pero pues al menos yo así yo lo visualizo. Es mi renglón de referencia porque es donde se encuentra mi temperatura más alta. Entonces el corte, ¿de acuerdo? Tiene que ser justamente abajo de la sustancia del renglón de referencia. Entonces, por ejemplo, digo, a ver, son 98 menos 75, claramente aquí no le puedo poner nada, ¿no? Porque el 75 no tiene abajo ninguna sustancia. Entonces, como no tiene abajo ninguna sustancia, pues no se puede. Entonces aquí, 98 menos 75, quedamos que son 23. Ok. Entonces tenemos 23 grados de diferencia abajo de 98,
para poder realizar el corte, ¿de acuerdo? Igual voy a poner aquí su factor de separación, no sé cuál sea, ¿no? Yo lo estoy inventando aquí. Y luego acá voy a tener otro valor, ¿no? No sé, algo por el estilo. Entonces, lo que yo o lo que tengo que visualizar es que en el renglón que yo estoy trabajando, en este caso la sustancia que yo estoy trabajando, el corte se va a hacer debajo de esa sustancia, ¿de acuerdo? Siempre debajo de esa sustancia, no por arriba, siempre debajo. Entonces ahora, por ejemplo, si yo le empiezo a poner, ¿no? Digamos, o le empiezo a regresar los valores que ya tengo acá de este lado, ¿no? Por ejemplo, voy a poner renglón de referencia, ¿no? Que esto se me acaba de ocurrir justamente. Renglón de referencia. Ah, no, pues mi renglón de referencia es lo que tenemos aquí de A. Entonces, no sé, así. Sale, pues, como mi renglón de referencia es este de acá, ¿no? Entonces, el corte lo voy a hacer debajo de A, ajá. Entonces, el corte sería con ED y abajo, pues, va a ser ABC o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir ya con lo que tenemos todos los valores. Acá. Nosotros tenemos aquí, ¿no? Ah, ok, no es cierto, más abajo, aquí está. Ya con los FS, el coeficiente de facilidad de separación. Ok, entonces yo me voy a ir justamente a donde tengamos el mayor coeficiente, ¿no? Entonces el mayor coeficiente quedamos que se encuentra aquí. A ver si lo puedo cambiar de color. Este de acá. Y entonces, como este es mi renglón de referencia, ajá, el corte se hace justamente debajo de A, hacia abajo. Siempre hay que pensar hacia abajo, ¿no? Entonces, de hecho, sería bueno que nosotros coloreáramos o la técnica que nosotros entendamos. Yo, por ejemplo, hasta ahorita se me acaba de aprender, yo creo que sí sería bueno prácticamente pues identificar cuál es este. Y entonces, abajo, siempre hacia abajo, ¿no? Bueno, no hacia abajo en la tabla, pero hacia abajo en las temperaturas de ebullición, ¿sale? Entonces, por eso justamente lo que yo les comentaba. Si yo, no sé, quiero hacer el corte aquí en C, ¿no? De repente digo, mira, tenemos C y entonces este me salió mayor, ¿no? Se supone que este me hubiera salido de 60. El coeficiente de facilidad me dio de 60. Ok. Entonces, mi renglón de referencia o mi sustancia de referencia, mi sustancia de referencia es C. Entonces, por debajo de C, pues queda todo mi corte, ¿no? Entonces, corto E de A a B y C, en este caso se va para abajo. ¿Sí me di a entender más o menos? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. 100% sí, sí. Es que es la primera vez que lo explico de esta forma. Entonces nada más, digamos como tal, voy a ver, ¿dónde está mi coeficiente de facilidad de separación? En este caso, donde esté lo mayor, lo voy a tomar la sustancia de referencia o el renglón de referencia. Y todo lo que esté debajo, nada más le pongo como tal, pues una rayita. Entonces, por ejemplo, ahorita lo acabo de detectar yo. Justamente le puse color amarillo, entonces todo lo que no es amarillo es donde voy a hacer justamente el corte. Entonces, todo lo que no es amarillo es el corte, o algo por el estilo. Al menos lo visualizo así. ¿Sí? ¿Va que va? Sí, profe, gracias. Va. Entonces, yo estaba diciendo que... ok. El mayor coeficiente de facilidad de separación es justamente en donde tenemos la sustancia A. Entonces, les digo, siempre piensen en donde esté el mayor punto de ebullición para colocar el delta T, para calcular F, y entonces para tomar como referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A, ajá. Entonces, el corte se va a hacer abajo de A, ¿no? En este caso, nosotros tendríamos que ver, ok, todo lo que esté debajo de A, entonces se va a cortar, entonces prácticamente me quedaría ED, ajá, y luego A, B y C. Entonces quedaría de esta manera. ¿Va? ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Queda claro por qué estoy ocupando este primer corte? Así de esta forma. Entonces el separador 1 sería ED, ABC. ¿Va? ¿Preguntas? ¿No? Va. Bueno, pues ahora, como nosotros ya tenemos el primer corte, entonces ahora, por ejemplo, no sé, E y D no se pueden separar, pero de todas formas, aunque se pudieran separar, E y D, pues ya nada más son dos sustancias. Entonces, por ahí me dirían, ya no hay opción, ¿no? Ya este corte, si yo tuviera que hacer, pues sería E y D y ya. Pero bueno, entonces para por ejemplo, para esta corriente ya no se tiene que hacer Navier-Stokes, porque pues prácticamente solo hay una forma, o en este caso solamente hay un corte posible.
Pero bueno, este ya se queda así porque en realidad pues no puedo llevar a cabo la separación, porque dice que E y D no se pueden separar. Ok, ahora, entonces solamente me queda la separación de A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces para la separación de A, B y C, justamente tenemos que volver a hacer una nueva tabla. Ahora, voy a empezar exactamente por lo mismo. Ahora, fíjense aquí, nosotros tenemos que calcular otra vez el delta T. En realidad los deltas T que voy a tener aquí ya no son 3, sino solamente 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente el delta T de 37, este ya no se toma en cuenta por una sencilla razón. Pues porque A ya no queda por arriba de nadie. Es decir, ya no hay nada con que comparar a A. Entonces automáticamente este delta T ya no se toma en cuenta. Lo borro, ¿no? Lo quito. Para evitar en este caso confusiones. Bueno, entonces empiezo a hacer las restas, ¿no? 205 menos 188, no, pues son 17. ¿Y dónde coloco el valor del delta T? Donde tengamos la temperatura de ebullición más alta. 188 menos 135, 53. ¿Dónde coloco el delta T? En donde tenga la temperatura de ebullición más alta. Entonces, prácticamente aquí yo puedo llevar a cabo dos separaciones, ¿sale? La primera sería el corte, ¿no? Aquí tomando como referencia B, y sería A, B, C. O el segundo corte sería C con B y A, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que tengo que volver a hacer es calcular F, calcular el coeficiente de facilidad de separación y hacer exactamente lo mismo, ¿sale? Bueno, entonces pues lo voy a hacer, ¿va? Ok, entonces voy a empezar con mi primera separación, A-BC, y sería flujo de componentes en el domo, Na vale 100, flujo de componentes en el fondo, B y C, 95 y 100. Entonces nosotros tendremos un coeficiente de facilidad, no es cierto, el factor F de 0.5113. Entonces este valor de 0.5113 se tiene que colocar justamente entre B y A. ¿Quién tiene la mayor temperatura de ebullición? Pues obviamente B. Entonces el valor del 0.5113 se tiene que colocar frente a B. ¿De acuerdo? Entonces, pues mi tablita me quedaría así. Ahorita regreso a esta parte, ¿eh? Entonces, frente a B, porque es en donde está el mayor delta, bueno, no el mayor delta T, sino la mayor temperatura de ebullición. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo con este de acá? ¿Se entiende de dónde sale este valor F? ¿Todo bien? Sí, profe. Va. Ok. Ahora nosotros vamos a evaluar el otro corte, ¿no? Ok. Yo ya vi ABC, ahora va a ser AB, o sea, que se va para arriba y se para abajo. Entonces el flujo de componentes en el domo y en el fondo, pues prácticamente van a ser estos. 100, 195, 100. Y pues prácticamente el valor de F, pues es mayor en este caso a 1, por lo que tengo que corregir. Entonces, como yo ya sé que es mayor en este caso a 1, pues le voy a sacar la inversa, ¿no? De hecho, pues prácticamente nada más es sacarle la inversa al 1.95 para obtener los valores. Pero bueno, lo voy a colocar de una vez, así. De hecho, insisto, creo que nada más tendría que colocarlo al final, ¿no? Ay, ya lo borré. Pero pues ya lo estoy colocando aquí completo, ya ni modo. Que no quiere. Ahí está, ¿no? Bueno, total que yo hago esto. No puede ser. Ahí está. Y entonces me va a dar un valor de F. Y según yo lo tengo aquí de 0.5113 también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, da 0.5113, ¿no? El 1.95 es la menos 1. Profe, yo lo calculé y me da de 51.28. ¿Punto qué? Igual a mí, 51.28. 51-28. Ok, bueno, 0.5128. Pero ese también da 0.5128. Sí, ¿no? Pues es lo mismo. Bueno, le voy a poner 0.5128. Los dos deben de dar lo mismo, aproximadamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque son los mismos flujos. Y era lo que les quería platicar. Ok, ahora, no sé si nada más pusieron el 1.95 la menos 1. Es lo mismo. ¿Por qué? ¿O por qué me debería dar lo mismo? Pues porque prácticamente
lo que yo estoy haciendo pues es evaluar la misma separación que yo tengo acá, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí puse 100 entre 95 más 100. Y lo que hice ahora para calcular el nuevo valor de f es subir el 95, que es el flujo de b, a la parte del numerador. Entonces, bueno, como no me da mayor, en este caso a 1, pues prácticamente cuando yo vuelvo a elevar esto a la menos 1, es como si el 100 subiera a la parte de aquí arriba, y en este caso bajara el 100 más el 95. En este caso pasa algo así, porque el flujo de A y el flujo de C son iguales. O sea, solamente por eso pasa esto, ¿no? Si el flujo de A fuera diferente al flujo de C, esto no pasaría. Esto pues lo ponen a propósito para que, no sé, como que se empiecen a confundir. Ahora, no pasa nada. Realmente no pasa nada. O sea, lo único que me dice es que el factor F pues es exactamente igual, porque los flujos pues prácticamente son los mismos, o aproximadamente iguales. Pero en realidad, este F no me indica que, oye, es que este es mejor, no, este es peor. No, recuerden que este factor F simplemente es una relación entre los flujos. Ajá. Realmente lo que a mí me va a dictar como tal, lo importante es el factor del CFS. Entonces ya si les da .5128, .5113, pues ahí, no sé, me dice, ¿no? Y ahorita lo corregimos. ¿Se entiende esta parte? O sea, yo aquí no puedo dejar exactamente los valores, ¿no? Como tal, porque pues me da mayor a 1. Entonces lo que tengo que hacer pues, es elevarlo a la menos 1 y me da ahora este valor. Aquí arribita, ¿no? Yo tenía creo que lo contrario y debe dar lo mismo, ¿no? Insisto, estoy calculando exactamente lo mismo. Entonces ahora lo que tengo que hacer, ya para tomar una decisión de cuál separación llevar a cabo, pues es multiplicar el 53 por el .5128. Entonces claramente aquí como yo tenía .5113, los valores pues van a quedar distintos, ¿sale? Entonces nada más si me ayudan a decirme los valores, pero espérenme tantito. A decirme cuáles son los valores o cuáles deberían ser los valores aquí, me ayudarían bastante, ¿no? Esto sería .5128 por 53 y .5128 por 17. ¿Cuánto me da? Para el 27.17. Ok, ¿y este? ¿El de abajo? 8.71. Ok, es lo mismo prácticamente. Va, ahora sí, ya tengo el coeficiente de facilidad de separación. Entonces ya me dio pues un coeficiente mayor para B, ¿de acuerdo? O en el corte con B y A. Entonces aquí es el que yo voy a tomar como referencia, ¿de acuerdo? Y entonces como tengo este de referencia, pues prácticamente el corte lo voy a hacer abajo de B. Entonces la mejor separación que a mí me conviene realizar, pues es claramente esta de acá, ¿no? Tengo, bueno, ese es el primer separador. E de ABC, ED, entra ABC, y entonces el corte justamente me lo está diciendo aquí, ¿no? Abajo de B. Entonces abajo de B solamente tengo A. Entonces A se va a ir aquí y BC se va a ir de este lado. Claramente aquí, como yo tengo BC, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vamos a ir para este lado, ¿no? Ok, BC, pues aquí ya no tengo opción. Entonces este ya no saca a Dirliu, porque pues es el único, o la única separación que yo tengo en mente, ¿no? Entonces mi tren de separadores prácticamente va a ser este que tengo acá, ¿de acuerdo? Ok, ¿alguna pregunta acerca de este ejemplo? ¿Alguna pregunta acerca del corte? ¿Alguna pregunta de, en realidad, cómo lo hice? ¿Algo que quieran comentar? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, sale pues. Ahora, yo quiero hacer lo siguiente, ¿no? Ok, recuerdan que nosotros este mismo ejercicio ya lo habíamos hecho, pero lo hicimos en función de las reglas heurísticas. Entonces, en función de las reglas heurísticas, ya nada más quiero pues comparar cómo nos había quedado. Bueno, aquí nos quedó de diferentes formas, ¿no? Realmente no hay una que sea como tal en general, ¿no? Pero no me acuerdo cuál fue la que yo puse. Debe ser esta de acá. Sí, partes iguales, CDA. Es este, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos, nosotros con reglas heurísticas, de hecho es el mismo separador, si se fijan, es el mismo tren de separación. E de ABC, E de ABC, ABC y BC, ¿no? Por ejemplo. Entonces, normalmente en los exámenes es muy común
que si yo utilicé bien las reglas heurísticas, pues llega al mismo tren de separadores. Entonces por eso hay que leer bien, digamos, como tal el examen. Recuerden que con reglas heurísticas no hay un tren como tal, pues que sea correcto, ¿no? Porque dice, para la mezcla siguiente, propon dos secuencias, una heurísticas y otra con Nadir-Liu. Entonces, estas dos secuencias normalmente tienen que ser diferentes, Entonces, lo que yo haría primero, siempre, es la secuencia por Nadir-Liu. ¿Por qué? Porque esa secuencia, pues prácticamente, me tiene que quedar en función de un número. Entonces, como me queda en función de un número, pues esa no se puede como tal cambiar, ¿sale? Porque viene en función del coeficiente de facilidad de separación. Pero una vez que ya tenga el de Nadir-Liu y hago mis reglas heurísticas, les digo, es muy común que lleguen al mismo. Claro, pues si nosotros aplicamos bien del más abundante, de la facilidad y todo eso, o sea, debo de llegar a eso. Entonces, si yo de repente me doy cuenta que los trenes de separación son exactamente iguales, no pasa nada. O sea, lo único que tengo que hacer es, bueno, pues no puedo entregar dos secuencias iguales porque normalmente las voy a evaluar, entonces me quedaría exactamente la misma. Entonces lo único que tienen que hacer, pues es proponer otra secuencia de separación con otras reglas heurísticas, ¿de acuerdo? Eso sería como la única diferencia que hay entre uno y otro. O sea, entonces por eso yo les aconsejo primero llevar a cabo lo que es la parte de Nadir-Liu y después las reglas heurísticas para obtener dos trenes de separaciones distintos, ¿sale? Bueno, a ver, hicimos esto también, ¿no? Dice, para la siguiente mezcla, propongo una secuencia de destiladores usando el método de Nadir-Liu y propongo una secuencia de destiladores diferente usando reglas heurísticas. Ok, entonces voy a volver a hacer este de acá, nada más que lo voy a robar, que sería este de aquí. A ver, para hacerlo con Nadir-Liu. Es más, no sé si él lo había hecho, igual y no, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, pues vamos a hacerlo. Es este mismo que ya habíamos hecho, ¿eh? Es el del butanol, el acetaldehído, el protonaldehído. Entonces voy a llevarme esto de acá al final de esa secuencia. Ok, esa secuencia es una de las que hicimos, ¿no? Pero bueno, ahora lo voy a hacer con Nadir-Liu. Entonces el problema dice lo siguiente: acetaldehído, acetato de etilo, butanol, protonaldehído, ácido acético, y tenemos las diferentes temperaturas de ebullición. Quedamos que para evitar, en este caso, poner todos los nombres completos, yo les iba a poner diferentes letras, ¿no? A, B, C o algo por el estilo. Ok, entonces por ejemplo aquí, lo que voy a empezar es quitando esto de acá. Y ya sabemos, ¿no? Ok, entonces aquí y aquí. Ok. Sale A, B, C, D y E. Ok, entonces empiezo a calcular los deltas T. Entonces son 118 menos 102, 16. 102 menos 90, 12. 90 menos 77, 13. Y 77 menos 21, 56. Este de acá, claramente, pues no va a tener delta T. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con el delta T y en dónde los estoy colocando? Es el mismo problema que hicimos la clase pasada, pero ahora lo voy a resolver con Nadir-Liu. ¿Queda claro esta parte de los delta T y por qué lo estoy colocando aquí? Por ejemplo, el 21 no tiene delta T porque debajo de 21 no tengo nada. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Bueno, pues entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer los cortes, ¿no? A ver, pues toda la diapositiva. Bueno, entonces aquí voy a proponer mis diferentes separaciones, ¿sale? Tengo A, B, C, D, E. Entonces esto A, B, C, D, E me va a generar diferentes separaciones, ¿no? Entonces voy a empezar con colocar todas las separaciones pertinentes que yo puedo realizar. Como aquí no tengo ninguna como tal limitante, entonces, por ejemplo, puedo hacer A con B, C, D, E, puedo hacer A, B, C, puedo hacer, en este caso, AB con CDE, ABC, DE, y claramente puedo hacer esta de acá, ¿no? ABC, DE. Entonces voy a empezar pues a evaluar cada una de ellas. Entonces empiezo con primero ABCDE, ¿sale? Y le voy a poner aquí un color para que no se nos vaya, pues para que no vayamos a confundir, ¿no? Ok, entonces empiezo aquí y voy a calcular F. Entonces empiezo acá de este lado, me queda que F
va a ser igual a, y sería, en la parte de arriba sería el flujo de A, y en la parte de abajo sería el flujo de B, el flujo de C, más el flujo BCDE, BCD, más BCD y E, ¿no? Y E. ¿Estamos de acuerdo? Sí me quedaría así, ¿no? A, B, C, D, I, E. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Sí es correcto? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, ahora pues voy a ver quién es A, quién es B y quién es C. A vale 10. ¿Se puede hacer esto en Excel? Claro que se puede hacer en Excel, ¿no? ¿Lo pueden ocupar? Claro que sí. Ah, ya grabé eso, ya de modo. Ya me voy a dar cuenta que se van a dar cuenta los profesores que les estoy dejando usar Excel. Que ya no estamos en el siglo pasado. 16, 4, 15, 17. 16, 4, 15, 17. Ok, va. Ok, entonces este de acá, ¿cuánto me da? 16, 4, 15, 17. $0.1923. Ok, 0.1923. Va que va. Entonces, esto voy a colocar acá y voy a poner una nueva columna, ¿no? Insertar, caray, ¿dónde le ponía acá? Insertar, columna de la derecha. Ok, y una vez otra más. Ahí está. Entonces le pongo aquí F y este es FS. Ok, entonces como yo estoy haciendo el corte entre A y B, el que tiene mayor temperatura de ebullición pues es B. Entonces, donde está el gradiente pues es en B. Entonces, este de acá lo coloco así, ¿no? Punto 1923. ¿Puedo ir calculando el CFS? Pues sí, también de una vez, ¿no? Lo puedo calcular. Es más, pues vamos haciendo de una vez, ¿no? Nada más que yo se los puse por partes. Pero en realidad no hay como que algún tema acerca de que tenga que hacer uno principio, ¿no? Puede ser todo parejo. ¿Cuánto me da CFS? $10.7692. Va, gracias. Sale pues, entonces ya calculé esta parte. Ahora me voy a ir con el siguiente corte, que sería con ABCDE. Entonces te voy a poner un color, no sé, naranja. Entonces me quedaría acá de este lado AB y de este lado CDE. Entonces lo único que voy a hacer es recorrer, en este caso, el componente B a la parte D, en este caso el domo, y me quedaría que son 10 más 16 sobre 4 más 15 más 17. ¿Cuánto me da? 0.7222. 0.7222. Y entonces me pongo a pensar, mira, el corte es entre B y C. El que tiene el mayor punto de ebullición es C. Entonces este valor de acá lo voy a colocar frente a C. Entonces F es 0.7222. ¿Estamos de acuerdo? Y pues de una vez voy a calcular el factor de separación. Entonces sería 13 por 0.7222. 9.3886. 9.3886. Entonces, si se fijan, estos están muy juntos. Realmente, bueno, sí es mejor este de acá, pero pues no por tanto. ¿Alguna pregunta acerca de las secuencias que llevo calculadas por el momento? Profesor, ¿puede repetir eso que dijo al último? De que son muy cercanos, pero ¿cómo? O sea, al final del día nosotros estamos buscando un indicador, o sea, una justificación para que yo pueda decir, voy a hacer este tren de separadores o el otro. Ajá. Entonces, en este caso el indicador pues se llama CFS o CFS, ¿no? O coeficiente de facilidad de separación. Como tenemos dos coeficientes de facilidad de separación, pues están pegados, ¿no? Uno vale 9 y el otro vale casi 11 o 10.7. O sea, realmente no están tan separados. O sea, es un comentario nada más. O sea, sí, el mejor es el de 10.7, claramente. Pero no es que sea mucho mejor, ¿no? Si nosotros comparamos en el ejemplo anterior, uno me dio de 57 y otro de 3, bueno, pues ahí sí es claro cuál es el valor del coeficiente que tengo que utilizar. Aquí también es claro, pero no por una diferencia que sea demasiada marcada.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero igual sigue siendo mejor la primera. Claro. Hasta. Sí, claro, sí, porque me voy a dar cuenta en el indicador. Ah, Pero, ok, o sea, no fue un comentario así cerca de, no es tan buena, ¿no? O sea, no, su diferencia no es tan marcada al final del día. Sí, Sí, profe, gracias. va. Ok, respecto a lo demás, ¿vamos bien? ¿Todo claro? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? Ok, sale. Entonces ahora voy a llevar a cabo la siguiente separación. Lo vamos a poner color, no sé, verde. Y es ABC, entonces aquí sería ABC. Y en la parte de abajo me quedaría DIE. Entonces aquí en la parte de arriba sería flujo de A, flujo de B, flujo de, en este caso, C. Y sería entre D y E. Entonces me quedaría en la parte de aquí 10 más 16 más 4 entre 15 más 17. Y esto me sigue dando menor a 1, 10, 26, 30. Sí, todavía. ¿Cuánto me da? Es de 0.9375. Punto 9375, entonces F me sigue saliendo aquí. Ok, el corte lo hice entre C y D. El que tiene el mayor, en este caso, punto de ebullición, pues claramente es D. Entonces voy a colocar aquí el valor de punto 9375. Entonces me voy para acá y lo coloco aquí. ¿Sale? Entonces, preguntas, ¿cuánto me da el valor del delta T? 11.25. 11.25. Sale pues. Sí, punto 95, punto 25. Ah, sí. 15 me dijiste. Bueno, no sé si es o no. Bueno. No, era solo 0.20. Ok, va. Preguntas acerca de este corte de ABC con D y E. Preguntas acerca del coeficiente de facilidad de separación. ¿Queda claro? Tururururu. Bueno, Sí, profe. ¿ya lo copiaron? Ya, muy bien. Sí, bueno. Y ahora me voy a ir al último, ¿no? Que en este caso sería ABCD. Y en este caso voy a poner, no sé. Rojo. Ok, entonces acá sería ABCD. Y aquí abajo pues nada más me quedaría con E. Entonces, de este lado sería flujo de A, flujo de B, flujo de C. Y en este caso sería el flujo de D. Y pues en la parte de acá sería más 15. Y este le quito, sería 17. Y claramente el valor pues me va a dar mayor a 1. ¿Cuánto me da? 2.6471. Ok, 2.6471. Y ahora esto, ¿no? O de preferencia a esta parte, lo voy a elevar a la menos 1. Bueno, a ver, déjenme lo pongo por acá. Entonces les digo, de preferencia la suma y a la división, ¿no? A la menos 1. Y entonces ya, digamos, elevado a la menos 1, ¿cuánto me da? 6. No, espere. 0.3778. Punto 4778. Ajá, entonces vuelvo a repetir. Como yo estoy haciendo el corte entre D y E, digo, esto era más que obvio que me iba a dar mayor, en este caso, a 1. Entonces ahora me da un factor de 2.6471. Y ahora, pues obviamente lo que yo voy a hacer, pues es invertir los flujos, ¿no? O en este caso elevarlo a la menos 1. Y me quedaría de esta manera, que sería 0.3778. Como el corte es entre D y E, claramente el que tiene mayor punto de ebullición sería, pues obviamente, el de E. Entonces voy a colocar este punto 3778 aquí. ¿Y cuánto me da de CFS? 6.0448. Ok, listo. ¿Alguna pregunta acerca de alguno de los separadores que estoy tomando como tal? No, profe. Ok. Preguntas de por qué le elevé la menos 1, preguntas de por qué salió
tal componente o algo por el estilo. ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces ahora pues voy a tomar como referencia el valor en donde tenemos el mayor coeficiente de facilidad de separación. En este caso, pues es correspondiente a lo que tenemos de D. Entonces yo voy a hacer justamente pues aquí mi separación, tomando en cuenta el valor de D. Entonces la separación sería D, y entonces en la parte de abajo me quedaría, bueno, no en la parte de abajo del separador, sino todo lo que esté debajo de D en cuanto a temperatura, pues va a ir en la parte de D, en este caso la separación. Entonces me quedaría ABC con D y E. Entonces este coeficiente de facilidad de separación, pues claramente es el correspondiente a donde calculamos el punto 9375, o sea, sería este de acá. Entonces nosotros tenemos que el primer corte, ¿no?, sería de esta manera. Entonces aquí voy a colocar ABC, bueno, lo voy a colocar aquí, ¿no?, ABC. ABCDE, ajá. Entonces es ABCDE, va a ser ABC y luego DIE. Entonces si se fijan, como tenemos el mayor valor de CFS en D, entonces todo lo que esté por debajo de D, ajá, pues va a ser A, B y C. Entonces son los que tenemos acá, y pues ya lo que esté arriba de E, pues claramente sale con D y E. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de colocar? Entonces este sería el primer separador que yo tendría que colocar. Preguntas. ¿Sí se visualiza? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Para tratarlo de persuadir, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Sí, vamos bien. Listo. Bueno, pues aquí ya saben cómo prácticamente copio los mismos separadores. Por eso, luego me preguntan, ¿por qué ese 4? Pues porque lo copié y ya nunca le cambié el valor, pero este es el separador 1. Bueno, entonces ahora caemos en lo mismo. Pues prácticamente aquí, pues todavía me falta separar la mezcla ABC, pero por ejemplo DIE, pues ya en realidad ese ya no lo voy a, pues a sacar con NatLiu, ¿no? Por ejemplo DIE ya basta con nada más separarlo así, normal, ¿no? Bueno, normal porque pues ya no tengo que evaluar nada. Lo único que tengo que hacer pues, es trabajar entre una temperatura que haya entre D y E para que D se vaya en la parte del domo y E pues se vaya en este caso en la base, ¿no? Entonces me quedaría más o menos así, de aquí arriba y aquí. Entonces esta separación pues no la tengo que evaluar, ¿sale? Entonces ahora me voy a evaluar ABC, ¿va? Ok. Entonces, colocamos esto. Ok, entonces ya no tengo más que A, B y C. Entonces esto de acá se elimina. Obviamente también esto se llega a eliminar. ¿Sale? Y entonces me queda de la siguiente manera, ¿no? ABC, el delta T sigue estando sin A. Y eso se conserva, ¿no? 90 menos 77, 13. 77 menos 21, 56. Y de aquí parto. De hecho, nada más tengo que evaluar, pues, dos, en este caso, separadores. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. Vientos. Va que va. Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es evaluar lo de NatLiu, pero para el siguiente separador, ¿no? Entonces aquí me voy a quedar nada más con 2 y sería así, ¿no? D y E ya no están. Me queda solamente puro ABC. Entonces, el primer corte pues sería A, B, C y otro es A, B, C. Entonces aquí, este de acá es el separador 3. Entonces me quedaría A en la parte de arriba y B, C en la parte de abajo. Entonces ese sería mi primer separador. Ok, entonces en el domo vamos a tener A. Y en la base o en el fondo, en los fondos, vamos a tener B y C. Ah, caray. Bueno, ¿por qué no lo copié correctamente? B y C. Ok, entonces quito esto de acá. Y así me quedaría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces A son 10 y 16 y 4. 10 más 16 más 4. Ok, entonces esto de acá
Pues es 0.5, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, 0.5. Bien. Entonces, para esa separación, como es 0.5, la separación se hace entre A y B. Entonces, como la separación se hace entre A y B, pues tengo que colocar donde está B, ¿no? Entonces aquí coloco 0.5 y pues prácticamente puedo calcular este de acá, 0.5 por 56, 28. Va. Y ahora voy a evaluar pues el otro, ¿no? Ahorita regreso ahí, ¿eh? Entonces ABC, entonces aquí tendríamos AB y luego tendríamos C. Entonces aquí me quedaría que sería el flujo de A, el flujo de B y entre el flujo de C. Entonces aquí sería 10 más 16, en este caso sobre 4. ¿Cuánto me da este valor? $6.5. 6.5. Y pues claramente este valor lo tengo que corregir. Entonces F va a ser igual a, entonces lo voy a colocar aquí, 10 más 16 entre 4 elevado a la menos 1. Y el factor F corregido Es de .1538. 1538. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Va. Entonces este factor F pues es para llevar a cabo la separación. Me voy para acá. Entonces voy a poner aquí, no, pues este va en .1538. Multiplico por 13 y la facilidad de la separación de cuánto me daría. $1.9955. 0.9955. Y pues ya, ¿no? Ok, entonces vuelvo a colocar esto aquí para que lo veamos. Entonces quedamos que ya hice las primeras dos separaciones, pero ahora me interesa saber qué pasa con ABC, ¿no? Entonces ABC tengo dos formas de separarlo, ya sea con ABC o ABC, ajá. Y entonces, bueno, la primera separación me da un F de 0.5, lo que me arroja un coeficiente de facilidad de separación de 28. Y la otra, pues obviamente tenemos la parte de la inversa. Entonces me da .1538 para que me arroje una facilidad o un coeficiente de facilidad de separación de 1.99. Claramente aquí se ve muy marcado cuál es la separación más sencilla. La separación más sencilla pues va a ser entre el corte de B y A. Entonces aquí justamente decimos, mira, tomamos como referencia este de acá. Entonces todo lo que esté por debajo de B es en donde yo voy a llevar a cabo el corte, ¿de acuerdo? Entonces el corte se hace con A, B, C, ¿no? Bueno, A/BC, ¿de acuerdo? Preguntas. Aquí ya se ve más marcado, ¿no? Prácticamente. Entonces ahora voy a seguir con el tren de separadores que ya tenía por acá. Entonces nosotros tenemos el separador 3 o simplemente otro separador, ¿no? Porque me dicen, es que a fuerza tiene que llevar la numeración. No, pues en realidad tú le puedes poner cualquier separación. Digo, cualquier numerador, ¿no? O sea, acá tenemos de este lado. Entonces quedamos que aquí el corte se hizo con A. ¿Sí, no? A, aquí está. Luego con B y C. Entonces me voy para este lado. A ver, esto lo pongo más para acá. Porque si no, luego no me da. Y bueno, pues ya casi termino. Ahora B y C lo tengo que separar, ¿no? Entonces este de acá, me voy para este lado, voy a ponerle C4 y lo voy a poner hacia acá. Más o menos, no está feo, pero perdón. En el pizarrón estaría más feo. Lo único que voy a extrañar de las clases en línea es... No, muchas cosas. Pero una de esas es que puedo escribir aquí a gusto, ¿no? Y si no, ya después se van a quejar de... el profesor escribe bien feo. Pues sí. Pues perdón. ¿Por qué creen que hago videos? Ok. Ahí está. Entonces, ese sería el tren de separadores que generaríamos por Nadir y Liu. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta, alguna duda que le salga a partir de esto que tenemos aquí? ¿No? Ok. Entonces voy a comparar ahora, voy a traer mi tren de separadores de reglas heurísticas. Alguien pregunta que si solo se hicieron 2 cortes. No sé, no entiendo. A ver, creo que sí, es que no veo. Ok, solo hicieron 2 cortes, ¿verdad? 2 cortes, no, pues hicimos varios, ¿no? O no sé si te refieres a lo de utilizando NAT y Liu, hice 2 cortes nada más. En este caso, por ejemplo, los cortes que hice con NAT y Liu. Ok, por ejemplo, ¿cuándo ocupo NAT y Liu? Pues cuando tengo más de 3 sustancias, ¿no? Al principio, aquí ocupé NAT y Liu, ¿no? Entonces, en el NAT y Liu me di cuenta que el primer corte es ABC. Y luego aquí ya no es necesario usar NAT y Liu, porque pues no tengo otra opción más que D y E. Pero sin embargo aquí hay otro corte. O sea, ¿estás de acuerdo? Hice 2 cortes ocupando NAT y Liu. Eso sí es cierto. Y luego, como aquí tengo ABC, volví a utilizar NAT y Liu y evalué A con B y C, ¿no? Y luego aquí hice otro corte, pero pues nada más es así como tal. Sin embargo, son 4 separadores, entonces son 4 cortes. Sin embargo, hice 2 cortes ocupando NAT y Liu. No sé si es lo que me preguntas. Sí, ¿verdad? Esa es tu pregunta. Sí, ok. Entonces les digo, cuando hay 2 sustancias no es necesario. ¿Va? Porque pues de todas formas, aunque tú lo evaluaras, pues te va a dar que el corte va a ser entre D y E. Y pues sí, porque es el único, ¿no? Ok, entonces les digo, iba a traer el que habíamos hecho con reglas heurísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo había traído y lo hice con reglas heurísticas, al parecer. Este de acá. Entonces, aquí, por ejemplo, hice A con BCDE, luego BCD, luego E, y pues sí me dio completamente distinto. Este es el de NAT y Liu, ese que tenemos aquí en pantalla. Y el de reglas heurísticas es este de acá. 1, ¿no? Porque en ese caso hubo varios. Creo que ese fue el que me entregó como evaluación, ¿no? Pero bueno, ya lo que sigue ahora es evaluarlos, ¿no? ¿Cuál es la mejor separación? Pero bueno, todavía no. Sale pues, tarea. Una tarea que les voy a dejar a continuación va a ser que me hagan justamente 2 trenes de separación. Este es con CAST, lo vamos a ver la siguiente clase. Y este de acá es el que acabo de hacer. Debe estar al final de la clase. Temperatura de ebullición, isobutileno. Todos están listos para hacer con actividad relativa, temperatura de ebullición. Ok, vamos a hacer este ejemplo, ¿sale? Entonces, tarea. Quiero que de tarea, ¿no? Tienen media hora todavía, no es necesario que me lo entreguen hoy. De tarea me hagan el caso A, ¿de acuerdo?